Hola mis queridos estudiantes, ¿cómo están? Qué bueno que me acompañas. Estamos felices de que ya estés listo para recibir este conocimiento y que viajemos juntos por el maravilloso mundo de las matemáticas. Como siempre, tu maestra Juana Cruz acompañándote. Hola Neurona, ¿cómo estás? Hola profesora Juana, estoy muy bien. ¿Y usted? Bien, gracias a Dios. ¿Ya estás lista para el trabajo de hoy? Aún me estoy preparando. Nosotros también nos estamos preparando y como siempre, nuestra primera actividad es ver el siguiente video. Adelante. Tú lo sabes, y yo también. Son muchas las cosas que tocamos cada día que están cargados de microbios y otras microbacterias. Tu teléfono móvil, el dinero, y por consiguiente los monederos, el control remoto de la televisión, el carrito de compras del supermercado, la esponja de lavar los platos, el interruptor de la luz, las llaves del carro, el volante, los puños de la bicicleta, los pasamanos de las escaleras, los paneles de control de los ascensores, espejuelos, llavines o cerraduras, lavadoras, dispensadores de jabón, bolígrafos, las mascotas y muchísimas otras cosas más. Todos contienen un gran número de virus, bacterias, hongos y parásitos. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Sencillo, lávate bien las manos por un espacio no menor de 20 segundos y esto puede eliminar alrededor del 90% de microorganismos perjudiciales para la salud. Tú lo sabes y yo también. Cuidemos nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Hasta ahora hemos visto lo que es el álgebra, expresiones algebraicas, los elementos que constituyen una expresión algebraica y también vimos la clasificación de las expresiones algebraicas de acuerdo al número de términos. Símbolo es nuestra palabra clave. ¿Por qué? Porque nuestro tema de hoy es lenguaje algebraico. Te aseguro que te gustará. Una incógnita es una expresión que me va a representar una cantidad desconocida. ¿Para qué utilizamos las incógnitas? Para generalizar cualquier expresión matemática. La forma de expresarse es el lenguaje matemático. Entonces, el lenguaje algebraico es aquel que te permite expresar de manera general cada una de las representaciones o de los ejercicios que tú quieras presentar. El lenguaje algebraico te va a ser más preciso, te va a ser mucho más conciso. ¿Por qué? Porque no va a dar mucho a ambigüedades, no te van a llevar a ninguna ambigüedad. Fue la primera persona que introdujo el término de incógnita. Hipatia, Diofanto, Aljuarisme o George Boole. La respuesta correcta es la B, Diofanto. Eso es así. Recuerden que estábamos hablando de Diofanto en clases anteriores, ¿verdad que sí? Pues aquí también. La incógnita en el lenguaje algebraico la escribimos como A, un número, B, una fracción, C, una parte literal y D, un número real. ¿Cuál sería la respuesta? Esa es fácil. La respuesta correcta es la C, una parte literal. Facilísimo, ¿verdad que sí? Decimos que una incógnita es una expresión que permite describir como propiedad para un valor desconocido. Este término fue introducido por Diofanto. También aprendimos sobre los beneficios del lenguaje algebraico y uno de ellos es que es más preciso. Otro que podemos mencionar es que permite expresar enunciados de forma breve. Un tercer beneficio es que expresa relaciones y propiedades numéricas de carácter general. Y por último, que con ellos expresamos números desconocidos y realizamos operaciones aritméticas. ¿Viste? ¿Ya te lavaste las manos? Si te lavaste las manos, ya estás listo. También te invito a que ahora en este momento ubiques todos los materiales que necesitas para trabajar. Cuadernos, lápices, borradores, todo lo que tú necesites y que tengas a mano, tenlo ahí para que no se te vayan a olvidar. Ahora vamos a ver si Neurona nos recuerda qué hicimos la clase pasada. Por supuesto, la clase pasada aprendimos sobre un término y dijimos que un término es una expresión algebraica en donde una constante multiplica a una o varias variables y cada una de ellas es elevada a alguna potencia entera
no negativa. Un monomio es una expresión de la forma ax a la k, en donde a es un número real y k es un número entero no negativo. Un binomio es la suma de dos monomios. Por su parte, un trinomio es la suma de tres monomios. Y por último, un polinomio, que por lo general tiene más de 3 términos. Muy bien, eso está muy bien. Es un resumen bastante acabado del trabajo que realizamos la clase pasada. En la clase pasada hablamos mucho, ¿verdad que sí? Hablamos mucho sobre lo que era el lenguaje algebraico. Pero ahora vamos a ver cuál es la palabra clave que nos corresponde para nuestro día. Y la palabra clave de hoy es lenguaje. Palabra clave: lenguaje. Es aquel que se sirve de letras, números y signos de operaciones para expresar informaciones matemáticas. Es frecuente usar la letra X para el número que se desconoce, pero se puede usar cualquier letra. En caso de que se desconozcan varios números, varias incógnitas, usaremos letras distintas para cada número. Perfecto. Lenguaje es nuestra palabra clave. Es una forma de comunicación, cómo nos comunicamos todos. Y esto tiene relación con el tema que nosotros vamos a trabajar. ¿Sabes cuál es el tema? Pues nuestro tema es traducción del lenguaje coloquial al lenguaje algebraico y viceversa. Traducción del lenguaje algebraico al lenguaje coloquial. Acompáñame y vamos a ver este tema. Cuando nosotros trabajamos lo que es el lenguaje algebraico, pues vimos en la clase anterior que siempre utilizamos incógnitas. ¿Recuerdas? Sí, estábamos utilizando incógnitas. Para nosotros seguir con este tema, podemos decir lo siguiente. En el lenguaje algebraico hay ciertas palabras que te van a dar a ti una pista, una orientación, te van a ir guiando sobre cómo nosotros vamos a traducir una expresión del lenguaje coloquial, o sea, cómo nos comunicamos tú y yo, a una expresión algebraica. Estas expresiones serían las siguientes. Si vamos a ver o si tenemos en la situación palabras como incrementar, aumentar, adicionar, pues inmediatamente nos va a llegar a la mente de que esas palabras nos están dando la idea de que es una suma, una adición. Vamos a utilizar entonces el signo de suma. Si por el contrario, las palabras que tú tengas son diferencia, menos, disminuir y palabras así por ese estilo, ahí tendríamos una representación de una resta o sustracción. En cambio, si lo que tenemos es producto, aumento, el doble, el triple, nos darán una idea de que vamos a trabajar con una multiplicación. Pero si lo que tenemos es cociente, mitad, un cuarto, dividir, entre, inmediatamente nos llegará a la mente que vamos a tener una división y ese será el signo que nosotros vamos a utilizar. No significa que solo utilizamos esas palabras. Significa que podemos orientarnos en base a ellas. Hay otras que también nos darán la idea de qué operación nosotros vamos a realizar. ¿Vamos bien hasta ahí, neurona? Perdón que le interrumpa, profesora, pero justamente ahora me acaban de llegar 2 preguntas vía redes sociales. ¿Y cuáles serán esas preguntas? Sofía Ventura desde Los Minas nos pregunta si el lenguaje algebraico se puede utilizar en la vida diaria. Perfecto. Vamos a darle un saludo primero a Sofía. Gracias por estar ahí siempre conectada. Pues sí, el lenguaje algebraico lo utilizamos en la vida diaria. Por ejemplo, imagina que tú estás conversando con una compañera y están tomando en cuenta que te gusta la puntualidad. Tú le dices, bueno, si yo quiero conectarme contigo vía internet por una videollamada, a mí me gusta que las personas sean puntuales. Si tú le dices, yo te voy a poner una llamada a X hora, significa que
puede ser cualquier hora, ¿verdad que sí? Pero entonces, en ese momento tú estás utilizando lo que es el lenguaje algebraico. En la vida cotidiana utilizamos siempre esa variable para referirnos a algo que no queremos descubrir, que no queremos decir directamente o que simplemente puede variar en una u otra manera. ¿Hay otra pregunta, verdad? La siguiente pregunta es de Roberto Pérez, desde Los Tres Brazos. Él nos pregunta que si el lenguaje algebraico se puede utilizar en otras áreas del saber. Saludos para Roberto. Pues bien, claro, el lenguaje algebraico se puede utilizar en cualquier área, sobre todo en las áreas del conocimiento científico. Por ejemplo, imagina que tú quieres un solar, que estás comprando un solar y quieres verificar cuál es el perímetro que tiene ese solar. ¿Qué hacemos? Utilizamos una fórmula, ¿la recuerdas, verdad que sí? Cuando tú utilizas esa fórmula, estás utilizando lo que es el lenguaje algebraico. ¿Por qué? Bueno, porque tú dices, bueno, el perímetro de una figura, imagínate que fuera, por ejemplo, un rectángulo, que fuera rectangular ese solar, el perímetro de ese solar sería la suma de sus lados. ¿Qué tú haces? Bueno, una L representando lado, otra L representando lado y así sucesivamente. ¿Qué tú tendrías? 4L, que sería el perímetro, es igual a lado, más lado, más lado, más lado. Esa es una representación del lenguaje algebraico. Entonces, como así podemos utilizarlo en nuestra vida, vamos a ver ahora cómo nosotros lo representamos en lo que es el lenguaje algebraico directamente para llevarlo al lenguaje coloquial y del lenguaje coloquial al lenguaje algebraico. Vamos a ver. Aquí tenemos en nuestra pizarra algunas expresiones. Estas expresiones están colocadas en un lenguaje coloquial, o sea, como tú hablas, cómo habla cada uno de ustedes en el lenguaje normal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a traducir esa expresión a lo que es el lenguaje algebraico, recordando las palabritas que te dije desde el principio, ¿verdad que sí? ¿Las recuerdas? Perfecto, entonces vamos a ver. Neurona, ¿estás lista, verdad que sí? Estoy lista, profesora. Pues vamos a prestarle atención. Comenzamos. Dice la primera, la suma de dos números. La suma de dos números. Me está diciendo una palabra clave, una palabra específica y está delante. ¿Cuál es esa palabra clave? Bueno, pues suma. Como es una suma, inmediatamente te va a llegar a tu mente que es una adición, ¿verdad que sí? Vamos a tener el signo de más. Como tenemos el signo de más, pues entonces vamos a continuar. ¿Qué es lo que me dice? La suma de dos números. No conozco cuáles son esos dos números. Y en clases anteriores habíamos visto que cuando no conocía el valor de una expresión, le agregábamos ¿qué? Exactamente, una incógnita o variable. En este caso, tengo dos expresiones. Como son dos expresiones, voy a necesitar dos incógnitas. ¿Cuáles pueden ser? Las que tú quieras, pero nosotros vamos a utilizar esta. Vamos a decir que es X y que es Y. Por tanto, la suma de dos números estaría representado de manera algebraica como X más Y. ¿Me vas entendiendo? Qué bueno. Vamos a ver otro ejemplo. Tengo el cuadrado de un número. El cuadrado de un número. ¿Cuál sería mi palabra clave, mi palabra precisa para yo ver cuál es la operación que voy a resaltar aquí? Muy bien, cuadrado. Cuando nosotros vemos la palabra cuadrado, nos está haciendo referencia a una potencia, a una potencia. Como tengo el cuadrado de un número, pues ya yo sé que ese número lo voy a elevar al cuadrado. ¿Qué número podemos poner? Cualquiera, porque no me está especificando. Como no me especifica, entonces me adapto a lo que es una variable. Me agarro de ella, ¿verdad? Porque ella es la que me va a representar ese número, una variable o incógnita. ¿Cuál ponemos? Cualquiera. El cuadrado de un número puede ser, ese número puede ser z, y como es al cuadrado, sería z elevado al cuadrado. Ahí ya yo lo tendría representado del lenguaje
coloquial al lenguaje algebraico. Vamos a ver otro ejemplo. El doble de un número. ¿Cuál es la palabra clave aquí? Doble. Eso es así. El doble. Doble me hace referencia a qué cantidad yo tengo. 2 veces una cantidad. Exacto. Es el doble. Por tanto, el doble de un número cualquiera, al número le vamos a agregar una variable. Podría ser A. Y como es el doble, pues le asignamos un número delante que puede ser, o que va a ser, mejor dicho, 2. Aquí me va a representar que tengo el valor de A 2 veces. O sea que es una multiplicación, ¿verdad que sí? Recuerda que en cursos anteriores habías visto que cuando yo tengo un número agregado de una variable y que no hay signo que lo divida, pues entonces eso significa que es una multiplicación. El doble de un número tendría 2A. Y en este cuarto ejemplo tengo el cubo de un número aumentado en 5. Aquí está ligeramente más complejo, ¿verdad que sí? Pero como ya tú te sabes, esa parte de ahí arriba no tiene un grado de complejidad muy alto. Vamos a ver. El cubo de un número. La palabra cubo me hace referencia ¿a qué? A una potencia. ¿Recuerdan cuál es esa potencia? Exactamente, es elevado a la 3. Cualquier número va a estar elevado a la 3. El cubo de un número, pues vamos a asignarle una letra a ese número. ¿Qué letra le ponemos? Vamos a decir que es P, ¿verdad que sí? Ese número va a ser P. Pero P, ¿cómo está? P me dice que va a estar, que me está representando el cubo de ese número. Por tanto, va a estar elevado a la 3, que es el cubo. Pero ahí no termina. ¿Por qué? Porque me dice el cubo de un número que ya lo tengo representado, pero me dice aumentado en 5. Aumentado en 5. Esta palabra aumentado también me hace referencia a otra operación. ¿Cuál sería esa operación? Exactamente, la adición o suma. Por tanto, tengo P elevado a la 3 más, ¿cuánto? Más 5, exactamente. P elevado a la 3 más 5. ¿Qué me dice? El cubo de cualquier número a esa cantidad, después que yo resuelva esa cantidad, ¿qué voy a hacer? Le voy a aumentar 5 y eso es lo que me dice. De esta forma nosotros podemos traducir de lo que es el lenguaje coloquial al lenguaje algebraico. Es bastante sencillo, ¿verdad que sí, Neurona? Así es, profesora. ¿Qué tal si hacemos un ejercicio? Pero eso está genial. Vamos a hacer una actividad. ¿Estás lista, Neurona? Estoy completamente lista. En casa, si gustas, puedes ir copiando estos ejercicios, ¿verdad? Si no puedes, pues lo dejas para más tarde. Neurona, vamos a ver. Comenzamos. Me van a decir cómo yo traduzco estas expresiones del lenguaje coloquial a lo que es el lenguaje algebraico. Vamos a comenzar con la número 1. La número 1 nos dice la distancia que hay desde Santo Domingo a Baní es la distancia que existe de Santo Domingo a San Cristóbal más la distancia de San Cristóbal a Baní. ¿Qué te pareció ese ejercicio? ¿Tengo que repetírtelo? Vamos a ver. La distancia que hay de Santo Domingo a Baní es la distancia de Santo Domingo a San Cristóbal más la distancia de San Cristóbal a Baní. ¿Cómo nosotros podíamos representar eso? La respuesta correcta es X es igual a Y más Z. Muy bien. Si asignamos una variable a la distancia que hay de Santo Domingo a Baní y a esta decimos que le vamos a poner X y asignamos 2 variables a las otras 2 distancias a la que hay de Santo Domingo a San Cristóbal y de San Cristóbal a Baní, podríamos decir que X es igual a Y más Z. Vamos bien, ¿verdad que sí?
¿Qué tal si hacemos otro, Neurona? Me parece genial, profesora. Pues comenzamos. En el otro dice, el turismo incrementó en República Dominicana en el mes de octubre 3 veces con relación a marzo. El turismo de República Dominicana, ¿verdad?, se incrementó en el mes de octubre 3 veces con relación al mes de marzo. ¿Cómo nosotros podíamos representar? Se puede representar con 3T. Muy bien, eso es asumiendo que vamos a representar turismo con la letra T, ¿verdad? Si tú representas turismo con la letra T, pues inmediatamente tú podrías decir, como es 3 veces con relación a marzo, pues el turismo en el mes de octubre sería T, y eso lo vamos a multiplicar por 3, que sería 3T. Muy bien, hacemos el siguiente. Considerando que Ana tiene X viajes a la playa, contesta las siguientes expresiones. Enrique tiene 4 viajes menos que Ana. ¿Cómo nosotros representamos eso? X menos 4. Recuerda que Ana tiene X viajes y esos viajes representan los viajes que ella hizo a la playa. ¿Qué pasó con Enrique? Que había ido menos que Ana a la playa. Por tanto, Enrique va a tener X menos 4. La siguiente dice, Pedro tiene la misma cantidad de viajes que Ana más 5. Entonces, ¿cómo nosotros representamos eso? En este caso sería X más 5. Eso es así. Fíjate que Pedro tiene más viajes que Ana. ¿Por qué? Porque tiene la misma cantidad de viajes que Ana, pero 5 viajes más. Por tanto, sería X más 5. Y nuestro último ejercicio por hoy sería el cuadrado de un número menos la cuarta parte de este. ¿Cómo lo representamos? La respuesta en este caso es X al cuadrado menos X sobre 4. Muy bien, Neurona. Cuando tenemos la expresión el cuadrado de un número, inmediatamente le asignamos una variable. En este caso, Neurona le puso X. Como me dice que está al cuadrado, pues la X debe de estar elevada al cuadrado. Fíjate que más adelante nos dice el cuadrado de un número menos. O sea, nos está diciendo cuál es la operación que vamos a realizar. En este caso, una resta. Por eso tengo X al cuadrado menos. Luego, la cuarta parte de este. Como me habla de la cuarta parte de este, voy a tomar la misma variable, que en este caso es X, y lo voy a dividir entre 4. El resultado, X al cuadrado menos X sobre 4. ¿Viste que es bastante fácil trabajar ese lenguaje? ¿Qué te parece, Neurona? La clase de hoy estuvo muy clara. ¿Puedo darle el resumen, profesora? ¿Qué le parece? Excelente, pues adelante. En el día de hoy aprendimos que existen palabras que nos dan una idea de los símbolos a utilizar en el lenguaje algebraico. Por ejemplo, para la suma se utilizan palabras como más, incrementar, aumentar, entre otras. Para la resta se utilizan palabras como menos, disminuir y diferenciar. Para la multiplicación empleamos palabras como doble, triple o producto. Y para la división se emplean palabras como cociente, mitad, tercera parte, entre y dividir. Muy bien, Neurona. Estás realizando muy buen trabajo. También en casa espero que estés realizando ese resumen que tienes ahí, porque así vas a tener de dónde estudiar y lo vas a tener más a mano. Recuerda que habíamos dejado una pequeña tarea. Sí, esa que dejamos en el video anterior, donde tú ibas a escribir una carta utilizando lo que es el lenguaje algebraico. Si no pudiste hacer esa carta, puedes hacer un poema o simplemente una expresión, algo lindo que te surja. Puedes enriquecerlo ya con estos medios y con estos recursos que acabamos de explicar en el video de hoy. Para la próxima vamos a tener, como siempre, un tema muy interesante. Seguro que te va a gustar. Si quieres consultar este video y otros recursos, puedes hacerlo a través de la página que te aparece ahí en pantalla. Por hoy hemos terminado nuestro viaje, pero recuerda que las matemáticas son las puertas que te abren al mundo.
quieras. La escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya aprendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los batones, no te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende.